Bueno, pues muchas gracias a todos. Hoy tenemos un nuevo podcast de Indexa y tenemos la inmensa suerte, y es una alegría personal mía, de tener con nosotros a José Ignacio Gorigolzarri. He preparado un breve resumen, me ha costado hacerlo breve. Pero antes de que digas, buenos días a todos, yo lo que quería decir es que para nosotros es un honor tenerte aquí, que la gente, pues en general, pues no sé, es admiradora de Ronaldo y de pilotos de Fórmula 1, y nosotros somos admiradores de empresas que han sido grandes financieros y de que han ayudado a construir el sector de las finanzas en España, ¿no? Y somos unos grandes admiradores tuyos. Pues muchas así gracias. Que te lo agradecemos mucho. Muchas gracias por tu generosidad. Es un verdadero placer. Entonces, pues José Ignacio nació en Bilbao en 1954. Es uno de los banqueros más influyentes de las últimas décadas en España, no hay duda. Licenciado en Económicas por Deusto, formado en Finanzas por la Universidad de Leeds. Comenzó su carrera en el BBVA en el 77. Tras una rápida trayectoria, llegó a ser consejero delegado entre el 2001 y 2009 y más tarde asumió la presidencia ejecutiva de Bankia en 2012, liderando el saneamiento de la entidad y su fusión con CaixaBank, donde ejerció como presidente hasta finales del año pasado, de 2024. Además, ha ocupado cargos en muchísimos consejos de grandes empresas como Telefónica y Repsol, y actualmente preside la Deusto Business School y la Fundación Garum, ¿verdad? Entonces, pero bueno, más allá de la biografía, que es espectacular, yo creo que quizá la mejor presentación me la dio ayer un amigo que cené con él y le comenté que hoy teníamos el podcast. Y yo creo que me dijo algo que te define muy bien, yo creo que es muy bonito, que es que todo el mundo quiere sentarse con Goiri para escuchar. Oh, bueno, un exagerado, una gran exageración. Y bueno, pues hoy tenemos la suerte de estar aquí contigo, escuchándote, y bueno, pues todos los escuchantes del podcast pues van a tener la suerte con nosotros. Entonces, pues nada, empezamos. Y la primera pregunta, pues empezamos siempre por el principio, es Deusto. ¿Por qué estudiaste en Deusto? ¿Qué significó para ti todo aquello? Muy bien, pues en primer lugar saludo a todos los que nos estarán viendo. Muchísimas gracias por vuestra invitación y muchísimas gracias por vuestras generosas palabras. Deusto. Yo la verdad es que yo no soy ese tipo de personas que a los 10 años sabe que va a ser notario. No, yo la verdad es que estuve dudando hasta el último minuto entre medicina y la comercial. Y decidí en el día anterior, yo creo, ir a la comercial. Y la verdad es que visto con perspectiva, pues fue una muy buena decisión, ¿no? Yo creo que pasé unos años maravillosos y creo que me enseñaron muchísimas cosas. Suelo decir que en la formación que yo tuve en Deusto hay una gran diferencia entre lo que yo veía cuando estaba estudiando y lo que veo ahora, ¿no? Cuando yo estaba estudiando, sobre todo en los últimos años, en Deusto lo que yo valoraba realmente es que me enseñaran cosas prácticas, ¿no? Las finanzas, el marketing, investigación operativa y todo lo demás, bueno, pues está bien, pero lo importante era eso, porque como tenía que ir a trabajar, eso me daba una gran sensación de seguridad, ¿no? Cuando pasa el tiempo, te das cuenta que todo eso cambia de forma radical. Hasta la contabilidad que creías que iba a estar escrita en piedra ha cambiado, ¿no? Es cierto que has ganado una cosa, y es que te da una visión global de las distintas materias y te ayuda a entender la evolución. Sin embargo, lo que yo no valoraba tanto es la educación en términos de principios y en términos de valores. Y claro, cuando empiezas en tu carrera profesional y empiezas a ascender, pues ¿cuáles son las cuestiones que tienes delante? ¿Cuáles son los dilemas? Pues los dilemas son dilemas complejos. ¿Cuál es el papel de la empresa? ¿Cómo ubicas a la empresa en la sociedad? En las distintas empresas, ¿cómo juegan los distintos grupos de interés? Tus relaciones interpersonales, tú como jefe. Y cuando tienes que enfrentarte a todos esos dilemas, que en muchos casos son morales, realmente te das cuenta que lo que aprendiste en su momento. Y realmente yo estoy muy agradecido a Deusto precisamente por eso, ¿no? Porque en su formación me ha ayudado a lo largo de la vida
a poder lidiar con esos dilemas que son tan complejos. Y por eso le estoy tan agradecido a Deusto. Y esa es la razón por la cual sigo ligado a la universidad y sigo ligado a la universidad ahora como presidente de la Deusto Business School, porque me parece que también es una manera de ayudar a que nuevas generaciones pues tengan la misma experiencia que tuve yo en su momento. Ayornada, por supuesto, pero la misma experiencia que tuve yo en su momento. Y eso es lo que realmente valoro de Deusto. Qué bueno, qué bueno. Pues pasamos a BBVA, ¿no? Sí, sí. Pues nada, en 1977 entras en Banco de Bilbao. Banco de Bilbao. Que no era Bilbao Vizcaya, era Banco de Bilbao. Exacto, ¿Pedro Luis estaba ya por allí? Sí. Yo coincidí con él en BBV. Vale. No, en Banco Bilbao también. No, perdón. Sí, yo coincidí con él en el Banco Bilbao, por supuesto que sí. Sí, claro que estaba. Y bueno, pues o sea, cuéntanos cómo era el Banco Bilbao en 1977. Hay mucha gente que esto es el siglo pasado. Lo es. Y cuánto capitalizaba, y luego cómo el Banco de Bilbao pasó a ser un banco muy local a una multinacional, en realidad, ¿no? Sí, yo creo que por dar un... Yo recuerdo, los recuerdos que tengo del Banco Bilbao son unos recuerdos fantásticos. El Banco Bilbao, que entonces a mí me parecía grandísimo, ¿no? Pero tenía 800 oficinas, tenía como 16.000 personas trabajando, el valor de capitalización, cuando lo traduces a euros, mengua un poco, y es 60 millones de euros. 60, 6-0. 6-0, sí. Que lo he calculado. 60 millones de euros, y era un banco extraordinariamente conceptual, muy avanzado conceptualmente. Cantidad de cosas de las que se hablan hoy ya se hablaban entonces, ¿no? Y yo tuve una inmensa suerte que fue... yo entré en el Banco Bilbao de una manera un tanto atípica, porque entonces, en la comercial, el decano, que estaba saliendo además, era el padre Bernaola. Pedro Luis también le nombró. Exacto. Que era un poco el que iba colocando, ¿no? Exactamente. Era un headhunter a van la letra, ¿no? De alguna manera. Entonces yo fui y le dije, mira, es que tengo dos alternativas, me acuerdo, una era el Chase y otra, ¿puedo tener alguna posibilidad en el Banco Mundial y tal? Y me dijo, no, olvídate, tú vas a ir al Banco Bilbao porque ya he decidido, he hablado con José Ángel y tal. Bueno, y aquello me permitió una cosa extraordinaria, y es que, como he comentado anteriormente, el Banco Bilbao era un banco conceptualmente muy avanzado y se realizó el primer plan estratégico de la banca española. Y yo, lógicamente, no incorporé mis conocimientos, pero sí fui el amanuense. Y eso, me permitió dos cosas muy importantes. En primer lugar, tener una visión del banco, porque tenías que hacer muchas entrevistas y tal y cual, es como un máster súper pagado. Y en segundo lugar, entrar en relación, digamos, con los jefes, ¿no? Que lo cual, pues aprendes muy rápidamente. Y ese fue mi primer paso. El Banco Bilbao, que antes he comentado, no, por supuesto que Pedro Luis estaba en el Banco Bilbao. Pedro Luis siempre ha sido muy jefe. Entonces era muy jefe. Me acuerdo que estaba viniendo del gobierno vasco y tal, ¿no? Y el Banco Bilbao realmente es ese banco que va creciendo. Está la OPA con Banesto, que no salió, y de ahí vamos a la fusión con el Banco Vizcaya, que fue una fusión en un primer momento, una fusión pues muy dura, muy complicada. La gente no se acuerda que tuvo que intervenir el Banco de España, y que porque realmente a la muerte de Pedro Toledo pues hubo un enfrentamiento de familias. Teóricamente, la fusión entre el Banco Bilbao y el Banco Vizcaya, teóricamente era la fusión perfecta. En los consejos había familias en los dos bancos que se conocían. Los directivos, en gran parte, todos veníamos de Deusto. Lógicamente, sí. Nos conocíamos. Y eran dos bancos que lo estaban haciendo muy bien. Pero bueno, como consecuencia de la muerte de Pedro, hubo un enfrentamiento tremendo y tuvo que intervenir el Banco de España. El Banco de España, en su intervención, nombró 5 consejeros independientes que les llamaban los cascos azules.
Cascos azules. De los cascos azules. Iban a apaciguar. Apaciguar. Y la verdad es que lo hicieron, porque BBV, bueno, en un primer momento, pues fue una situación muy compleja. Como consecuencia de esa situación, pues hubo personas muy importantes que salieron de la organización, como Ángel Korkostegui, como Alfredo Sáenz, y pasaron unos años que realmente todo fue muy, muy complicado. El gran cambio yo creo que se produce siendo presidente Emilio Ibarra y es nombrado Pedro Luis como consejero delegado. Y yo recuerdo que Pedro Luis definió un plan que era el plan de los 1000 días y acogió a un comité de dirección que era gente pues, que realmente nos llevábamos todos muy bien, y todos éramos gente muy alineada en nuestros intereses, y yo creo que fueron 3-4 años extraordinarios bajo la dirección de Pedro Luis, ¿no? Y bueno, de Pedro Luis y de Emilio. Ese es el momento en el que empezamos a expansionarnos por Latinoamérica, realmente. Y en la expansión de Latinoamérica, otra vez, yo tengo una suerte infinita, porque de la misma manera que hasta ese momento estaba llevando la red en España, en la expansión en Latinoamérica, el banco decidió que yo fuera el responsable de la gestión, no de la compra de los bancos, pero de la gestión de los bancos una vez comprados. Lo cual tenía mucha lógica, porque realmente de lo que se trataba era de comprar un banco e intentarlo mejorar, para lo cual tenías que llevar poca gente, pero tenías que llevar gente a los bancos latinoamericanos. Y esa poca gente que la tenías que llevar tenía que venir de la red, y por lo tanto yo era el que conocía a las personas. Aquello fue una experiencia sensacional. Nosotros pasamos, en 1994 no había nadie de BBV trabajando en Latinoamérica, en el año 2000 había 120.000 personas. Yo creo que esa fue una experiencia extraordinaria. Fue una experiencia extraordinaria que además fue paralela también con la expansión del Banco Santander y se produjo por varias razones, ¿no? Cuando ahora se dice, ¿y por qué la banca española no compra bancos? Tal? Bueno, hubo elementos financieros muy relevantes. En primer lugar, la cotización de los bancos latinoamericanos tenían unos multiplicadores más bajos que los nuestros, pero sobre todo se producía un efecto que nosotros llamábamos el efecto lavadora. Y es que, en definitiva, los bancos latinoamericanos tenían un PER muy pequeño. Cuando nosotros integrábamos, y nosotros un PER muy alto, cuando nosotros integrábamos esos bancos, esos ingresos, esos beneficios en nuestro balance, el PER se ampliaba. Con lo cual era una cosa maravillosa, ¿no? Cada vez que comprabas algo, ¡bumba! Y eso es lo que te permitía financiar. Y eso fue un elemento fundamental. Personalmente, en Latinoamérica, la expansión de Latinoamérica, yo aprendí muchísimo. Vamos, yo creo que para mí fue una escuela extraordinaria. Luego hablaremos de Bankia, pero muchas de las cosas que nosotros aplicamos en Bankia, realmente yo las aprendí en Latinoamérica. Que, en definitiva, cómo gestionas bancos que están en mala forma y cómo les das la vuelta, ¿no? Ahí aprendí también otra cosa muy relevante, y es que nosotros, las mismas personas, con las mismas ideas, tuvimos éxito siempre que compramos bancos que, aunque no estuvieran muy bien o tuvieran problemas financieros, tenían una gran base de clientela. Y por contraposición, si comprabas un banco pequeño con la idea, muy pequeño, con 3-4% de cuota de mercado y con la idea de incrementarlos, eso no nos funcionaba. Eso no nos funcionaba. Y lógicamente, esa expansión es la que, cuando tú comentabas, Ramón, esa es un poco lo que lleva al Banco Bilbao y al BBV a ser, en definitiva, un banco internacional, ¿no? Y dentro de la expansión latinoamericana hay un elemento fundamental que es Bancomer. Bancomer es el que cambia realmente. Entonces no lo veíamos tanto, ¿verdad? Porque como vas país por país, pero Bancomer fue clave. Porque nosotros realmente... Por hacer un inciso, hoy Bancomer es más o menos el 50% de los beneficios de BBVA. Probablemente más, efectivamente.
Es curioso porque en México, y esta parte yo no la viví muy al principio, el banco BBV había comprado una participación en un pequeño banco mexicano que era Probursa. Bueno, sí, aquí hay una anécdota divertida. Antes hablamos de Pedro Luis. Habíamos comprado un 10%, un 15%. Y entonces recuerdo que teníamos unos representantes en el consejo y a mí me dijeron, yo creo que fue Pedro, seguro que fue Pedro Luis, me dijo, no, oye, es bueno que seas consejero de Bancomer y tal y cual, y que vayas para allí y tal. Y dije, yo con el lío que tengo aquí, con las oficinas, me acababan de nombrar director general, oye, esto es un follón increíble. Yo creo que te estás pasando. No, va, que si no importa nada, vas allí y tal. Si el banco va, eso es tranquilo, vas cada 3 meses y tal y cual. Llego allí y llegué, yo creo que fue un domingo. Y el lunes había consejo que se suspendió, porque coincidió con el famoso tequilazo aquello fue un desastre absoluto, claro. Pero a pesar de eso, ahí hubo una reflexión en el comité de dirección sobre si abandonábamos México o al revés, invertíamos en México. Y seguimos invirtiendo en México y compramos no sé cuántos bancos, que no conseguíamos un gran éxito porque realmente todavía no conseguíamos cuotas de mercado suficientemente significativas y el gran salto se da con Bancomer. Ese fue el gran, la operación de Latinoamérica tiene su guinda, una guinda muy grande, eso sí, pero tiene su guinda con la adquisición de Bancomer. La adquisición de Bancomer, que también está llena de anécdotas, porque en la adquisición de Bancomer tuvo 2 fases fundamentalmente. Hubo una primera fase que nosotros habíamos llegado a un acuerdo. Gonzalo Terreros era la persona que llevaba, Gonzalo y Mario Fernández, que eran las personas que llevaban la negociación en todos los temas de Latinoamérica. Y habían llegado a un acuerdo con los accionistas, que eran de Monterrey, para comprarles el 30%. Ya se había producido la fusión BBV con Argentaria, con lo cual Bancomer es una operación que gracias a la fusión con Argentaria se puede producir porque gracias a esta fusión tienes el músculo financiero. Fue justo en el friso de la fusión famosa. La cosa es que como consecuencia de eso se tuvo que hacer una ampliación de capital. Una ampliación de capital muy importante para financiar Bancomer y 1E. 1E era el banco tal. Exacto, y había unas discusiones que luego comentaré entre si era más importante comprar Bancomer o comprar 1E. O dicho de otra manera, si en el roadshow había que poner más énfasis en Bancomer o en 1E. Yo no estuve en el roadshow. Me acuerdo que lo hicieron Francisco González y Pedro Luis Uriarte. Yo no estuve en el roadshow. Pero cuando estaban en el roadshow, Banamex nos hace una contraopa. Y aquello fue dramático. Es decir, todavía no habíamos cerrado el acuerdo, pero no habíamos, hecho el closing de la operación con los socios de Monterrey. Nos hace una contraopa Banamex en un país muy nacionalista y por lo tanto, aquello fue un auténtico trauma. Entonces, como yo no estaba en roadshow, yo fui a México a apoyar a la gente de México y a ver qué podíamos hacer. Y la verdad es que lo primero que vi es que México tenía un presidente que era Zedillo, Ernesto Zedillo, con el cual luego he coincidido varias veces, que se portó de forma increíblemente profesional. Pero lo que también vi es que con la fuerza nuestra, con los que estábamos allí, nosotros nos sacábamos la operación. Y recuerdo que tuve una videoconferencia a la noche española, que yo creo que fue un jueves, con Emilio Ibarra y Antonio López, que entonces llevaba la comunicación de BBVA. Y le dije a Emilio, me dice, Emilio, ¿cómo está esto? Y le digo, mira, esto está fatal. Como no vengas tú, no hay nada que hacer. Entonces, ya había unas ciertas fricciones dentro del banco y
Por lo tanto, y había gente, no, joder, pues no vayas porque te vas a quemar, tal, no sé qué. Bueno, y Emilio, como era de generoso para esas cosas, dijo, no te preocupes, ahí voy. ¿Y cuándo vienes? Mañana. Bueno, pues le dijimos, nosotros te preparamos el fin de semana una rueda de prensa y el fin de semana estamos trabajando, estudiando el tema y tal y cual, y yo creo que si tú vienes hay posibilidades reales de que esto salga. Y fue Emilio, además con la capacidad empática que tenía, además era amigo de los de Monterrey, etcétera. Bueno, al final la cosa es que después de muchos dimes y diretes, al final la operación salió. Esa fue la primera parte de la operación. Digo que era una operación complicada porque, lógicamente, hubo que pagar un sobreprecio respecto a lo que habíamos llegado, y ahí sí hubo un cierto enfrentamiento en el comité de dirección, porque Francisco González no estaba a favor de la operación de Bancomer y, de hecho, estaba en contra de invertir en México. Es cierto, y lo tengo que decir también, que siendo el presidente, ya posteriormente, hicimos la segunda parte de la operación de Bancomer hasta llegar al 100%. Pero Bancomer fue clave, y siempre suelo insistir mucho en el papel de Emilio por la generosidad yendo allí y porque realmente dio el cambio al partido. Si no, no habría Bancomer. Me parece que no habría Bancomer. Oye, vino Pedro Luis por el podcast también y bueno, pues estuvimos repasando su historia y tal, y en el punto de BBVA lo que nos contó es que en esa época llegó a ser el mejor banco del mundo. Ni más ni menos. Ni más ni menos. Mejor banco del mundo, segundo a nadie, ¿no? ¿Llegó a ser el BBVA el mejor banco del mundo? Hombre, no sé. Yo lo que sí creo es que era un excelente banco. Yo creo que, bueno, luego a partir del 98 empezaron las crisis de los emergentes, la rusa y tal, y bueno, y ahí empezamos a tener más líos, la verdad, en el mundo de Latinoamérica. Pero del año 94 al año 98, que fue el proceso de gran expansión, sin llegar a Bancomer, pero el proceso de gran expansión con una evolución de la cotización por las razones que antes os he comentado, del efecto lavadora, eso por un lado, y por otro lado yo creo que fue un ejercicio fantástico de liderazgo por parte de Pedro Luis y con un comité de dirección que estaba muy, muy comprometido. Yo creo que entre el año 94 y el año 98 fueron 4 años extraordinarios. No sé si éramos el mejor banco, pero bueno, siendo de Bilbao, ¿qué más da? Muy bien. Oye, vamos un poco más para adelante dentro de tu etapa del BBVA. Ya es con el A, ¿no? Ya es Banco Bilbao Vizcaya y Argentaria. Para la gente que es más joven, se produce una fusión entre el Banco Bilbao Vizcaya y Argentaria. Ahí entra Francisco González y empieza, bueno, pues a haber roces entre el antiguo equipo de BBVA. Nada que no pase en todas las fusiones, pero... En casi todas. En casi todas. Bueno, yo he vivido 2 o 3 bancarias y te aseguro que... Luego hablamos de una que yo creo que no había. Sí, sí. Y bueno, pues empieza a haber ciertos roces entre los equipos de BBV y los de Argentaria. Y bueno, pues según la prensa, finalmente, ¿no? Después de mucho tiempo, pues tú acabas saliendo del banco. No se sabe muy bien. Bueno, supongo que será un cúmulo de cosas, ¿no? Pero diferencias en estrategia, temas personales de sucesión, la crisis financiera que fue muy dura, ¿no? Tengo apuntado por aquí que la acción de BBVA pues pasó de 18 euros a 13 euros por acción. ¿Qué pasó allí? No, la crisis financiera realmente, en el momento en que yo salgo en el año 2009, si recordáis, el año 2008 fue un drama, es la caída de Lehman Brothers. Una tragedia. Una tragedia. El año 2009 parece que hay una recuperación. De hecho, yo creo que es en el año 2009 cuando el Banco Central Europeo sube los tipos de interés. No sé si es en el 9 o en el 10. Sí, porque los bancos españoles estaban razonablemente bien. Sí, sí, bueno, y además es que había un momento que parecía que iba a haber un efecto rebote y de hecho lo hubo. Es decir, desde el punto de vista de cotización... Claro, es que Grecia fue
después. Pues claro, efectivamente. Es que, qué horror, estoy intentándome acordar cómo se llama el francés, el que era entonces gobernador del Banco... el gobernador del Banco Central Europeo. Draghi. Antes de Draghi. Era Trichet. Trichet subió los tipos de interés después del 2008, porque hubo un momento en que la gente no entendió qué es lo que estaba ocurriendo. Entonces, realmente, el 2008 es el drama, en el 2009 hay un rebote, en términos del precio de la acción baja un 60 y sube un 60 o tal, y por lo tanto, cuando realmente yo salgo de BBVA, que era en septiembre, octubre del año 2009, no había una sensación de crisis como luego la hubo. Es más, parecía que íbamos a salir, ¿no? Esa no fue tanto la razón. Yo llevaba ya 8 años como consejero delegado de BBVA, algunos años estupendos y con algunas consecuciones notables, como un muy buen comportamiento de la acción en el año 2006 y 2007, pero a la altura de 2009, pues francamente, Francisco González, que era el presidente, y yo teníamos visiones muy distintas sobre muchos aspectos, ¿no? Teníamos visiones distintas sobre la estrategia a seguir, teníamos visiones distintas sobre el posicionamiento del banco, teníamos visiones distintas sobre la gestión de personas y eran visiones muy diferentes. Por otro lado, Francisco González decide cambiar los estatutos y ampliar, digamos, la edad de jubilación. Y como consecuencia de eso, teniendo en cuenta que tenía el apoyo del Consejo, un Consejo muy elegido por él, bueno, pues me planteó que él quería seguir y que, teniendo en cuenta las diferencias, pues que casi era mejor que yo lo dejara. Y bueno, y tuve mixed feelings, ¿no? Por un lado, dejar una entidad después de 30 y tantos años es duro. Por otro lado, en la situación que estábamos, pues también para mí fue una liberación, ¿no? Una liberación personal. Uh-huh. Y bueno, y que quedamos así y ya otra cosa mariposa, vamos. Pero has comentado diferencias de estrategia. ¿Qué hubieras hecho estratégicamente diferente? No, yo creo que teníamos una visión diferente probablemente en los timings, ¿no? O sea, todo el tema de digitalización de banca, etcétera, los conceptos de innovación, conceptualmente pues, estábamos de acuerdo, es difícil no estar de acuerdo en los conceptos muy amplios. Pero a la hora de definir cuáles eran los timings para hacer las cosas, nuestras diferencias eran radicales, ¿no? Bueno, pero esas cosas pasan. Sí. Sí. Porque opinar sobre el futuro es muy complicado, ¿verdad? Sí, claro, exacto. Seguramente es lo más complicado, ¿no? Pero bueno, esa fue una etapa, insisto, en la cual yo fui consejero delegado y además tuve momentos tremendamente felices, pero esas diferencias se fueron pronunciando a lo largo del tiempo y cuando esas cosas pasan, probablemente lo mejor es que la persona que tiene el apoyo del Consejo siga y bueno, el resto pues a otra cosa, vamos. Sí. Muy bien. O sea, antes de pasar a la etapa de Bankia, yo quería preguntarte que cuál es, en tu época de consejero delegado, de lo que más orgulloso estás, ¿no? De haber empujado y haber conseguido. Hombre, yo creo que yo estoy muy orgulloso del equipo, del equipo que había. Y si tengo que elegir una cosa concreta, es la segunda parte de la operación de Bancomer, que fue muy complicada, porque fue en definitiva una OPA de exclusión y fue tremendamente compleja. Habría mucha contestación política y, sí, ¿no? Y bueno, y desde el punto de vista de mercados y que si había... Ahí suelo contar una anécdota, que la he contado más de una vez, y es que en aquella operación, que insisto fue muy complicada, nuestro asesor era Morgan Stanley. Y el jefe del equipo de Morgan Stanley era Gonzalo Gortázar. ¿Ah, sí? Sí, eso es una coincidencia en los tiempos, ¿no? Sí. Efectivamente. Qué bueno, pues nada, entonces estamos en 2009, yo me imagino que ya estarías pues, un poco más relajado, ¿no? Uh-huh. Y de repente me imagino que te llamarían allá por 2012 y... que, claro, la gente no lo recordará, pero en España había una crisis ya bastante gorda. De caballo, diría. De caballo. Bueno, era la época de los... Para que no lo recuerde, era la época en que nos llamaban los pigs, sí, ¿no? Los cerdos.
Y donde lo que se estaba discutiendo era si salíamos del euro o nos empujaban a salir del euro. Correcto, correcto. Sí, sí. A riesgo de no resumirlo bien, o sea, básicamente hubo mucho peso de inmobiliario en los balances de muchas cajas de ahorros. Las cajas de ahorros se fusionaron como pudieron para hacer tamaño, porque además, como eran cajas de ahorros, pues tenían un problema que no podían hacer ampliaciones de capital. Correcto. Había un problema político ahí y de estructura de gobernanza. Se hicieron cajas grandes. Y la más grande de todas se presionó, ¿no?, desde muchos ámbitos en España para salir a cotizar, ¿no? Y eso fue primero la salida a bolsa de Bankia, ¿no? Correcto. Y en esas pues te llaman poco después de haber salido a bolsa, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleva Bankia cotizado en bolsa? Pues probablemente un año, así, un año, ¿no? Más o menos. Y... No, pero igual un poco menos, pero es un año. Entonces cuéntanos, ¿por qué entras en un banco que ya cuando tú ya entraste ya públicamente estaba tocado, ¿no? O sea, tenía un problema. Bueno, tocado es... Sí, bueno, tocado es generoso. Estaba medio hundido. Estaba tocado y hundido. Había dimitido Rato el 4 de mayo del 2012 y el 12 de mayo pues te unes y bueno, cuéntanos, ¿no? Cuéntanos lo que... Sí, ¿Cómo fue? ¿Por qué? Sí, cuando yo salí de BBVA, efectivamente, me dediqué a una cosa que tenía muchísima ilusión, que era apoyar al mundo del emprendimiento y sobre todo en Latinoamérica. Entonces creé una fundación, la Fundación Garum, a la que le dedicamos, le dediqué mucho tiempo y mucho dinero. Y estábamos intentando pues ayudar a las incubadoras, no tanto en España como en Latinoamérica, ¿no? Y cuando estaba en ese proceso, efectivamente ocurre lo de Bankia. Bankia, por poner un poco el contexto, y como decía Ramón, en el año 2012 España tuvo una caída de PIB del entorno del 3%. Tenía una tasa de paro del 26% y una prima de riesgo que llegó a tocar 640 puntos básicos. Entonces, realmente, como comentabas, España estaba dentro de los PIG. El problema de España, visto desde fuera, y yo lo vivía desde fuera, porque aunque estaba muy dedicado a Garum, pues amigos de fondos de fuera y tal, solían venir y querían conocer un poco mi opinión. El problema de España era el sistema financiero. Y el sistema financiero, fundamentalmente, el problema era Bankia. Resolvían pequeñas cosas, pero la gente decía, oiga, pero el elefante de la habitación es Bankia, ¿no? La salida a bolsa fue una mala decisión, fue una mala decisión de gestión. De hecho, hubo una diferenciación de banco malo, banco bueno, en fin, un cúmulo de errores de gestión bastante notable. Entonces, bueno, realmente a mí me llama Rato, que anteriormente había hablado conmigo para ofrecerme puestos en el consejo o incluso ser consejero delegado, y yo le dije que no tenía ningún interés en el proyecto. Pero claro, esto empieza a ponerse en un momento en el cual Bankia es absolutamente clave para España. Algún amigo mío, que es demasiado amigo, dice que Draghi decía que Bankia era el problema de Europa. Entonces digo, bueno, tampoco es para tanto. Eso me suena muy de Bilbao y tal. Pero bueno, y es verdad, pero era un problema muy serio, ¿no? Entonces, limité Rato y, lógicamente, lo que tengo que hacer es hablar con el gobierno. Porque la situación de Bankia era absolutamente insostenible. Estaba quebrada, sin más, o sea, tan claro como eso, ¿no? Y además estaba BFA, que era el banco que tenía una serie de inmuebles de muy mala calidad, pero tenía el 60% de Bankia, y estaba Bankia, ¿no? Entonces, bueno, había que trabajar, digamos, un poco con las dos cuestiones. Entonces, a mí hablé con Guindos y me dijeron, oye, hazte cargo de Bankia. Entonces, yo no dudé. ¿Por qué? Pues porque en la situación en la que estamos hablando, cualquiera de nosotros somos unos privilegiados, ¿no? Y tienes pocas ocasiones de ayudar a tu país, ¿no?
Y claro, una ocasión como esa, si dices que no, luego vas a estar arrepintiéndote toda la vida, ¿no? Además de que es un reto, ¿eh? Además de que es un reto. Entonces, bueno, yo solo les puse una condición, y la condición fue que no quería injerencias políticas. La única condición. Bueno, no quería injerencias políticas, y entonces por aquello de pasar de las musas al teatro, que tanto te gusta, Unai, por aquello de pasar a las musas al teatro, ¿cómo se concretaba esto? Se concretaba en la elección del Consejo. Entonces yo les dije, bueno, el Consejo lo tengo que elegir yo, y voy a tener dos criterios. Uno meritocrático, absolutamente meritocrático. Trabajamos con un headhunter que se portó fenomenal, por cierto. Y en segundo lugar, no puede haber nadie en el Consejo de Bankia o de BFA que haya tenido una posición política. ¿Por qué? Pues no, joder, pero si la ha tenido hace 20 años, oye, no. Hay que ser absolutamente radicales en esto, porque nos estamos jugando a la credibilidad, ¿no? Y de hecho, bueno, pues entraron 14 consejeros de un nivel altísimo, a los cuales yo nunca puedo ser suficientemente agradecido, ¿no? Porque una cosa que yo no suelo comentar, y ya como ha pasado los años se puede comentar, es que durante 2 años estos consejeros no tuvieron póliza de seguro de responsabilidad, porque nadie nos quería asegurar. Y estuvimos 2 años sin póliza. A pecho descubierto. A pecho descubierto. Todas esas personas que... ¿Quiénes eran? ¿Recuerda algunos? Bueno, pues creo que puedo recordar a todos, pero algunos de ellos pasaron luego a CaixaBank, como Eva Castillo, Javier Campo, Joaquín Ayuso, y otros salieron incluso antes, como Alfredo Lafita, Cosmen, Álvaro Rengifo, Fernando Fernández, que fueron los luego hubo algunos cambios, pero los que estuvieron sin el seguro de responsabilidad, igual me olvido alguno, y si me olvido de alguno lo siento muchísimo. No, lo digo sobre todo porque la gente sepa que hay gente que ha hecho un servicio a España, porque lo es, porque la gente sepa también, o sea, estar en un banco en una situación quebrada, con una situación personal sin seguro, o sea, tal y como es España y la ley de sociedades de capital, ajá, te puede caer responsabilidad penal de años de cárcel y luego responsabilidad de que te quiebre financieramente para el resto de tu vida. Hombre, me he olvidado del más importante, que luego fue consejero delegado, ¿no? Que es Pepe Sevilla, por supuesto, Sevilla, sí. ¿No? Sí, pero efectivamente, aquello para mí fue una cosa, porque claro, salimos al mercado y el mercado no es que cotizara muy alto la póliza, es que éramos inasegurables, ¿no? Y entonces, bueno, como tú dices, Arturo, yo siempre estoy muy agradecido, no solo por eso, luego por más cosas, ¿no? Pero eso es un gesto que efectivamente yo nunca lo solía comentar porque porque parecía que si lo comentabas, obviamente no en el momento, sino incluso años más tarde, si lo comentabas estabas mostrando la debilidad de la entidad. Y por lo tanto, bueno, pues todos callados. Y todo el mundo ha estado callado. Pero creo que ha pasado el tiempo y sí hay que hacer ese homenaje a la gente que estuvo allí, ¿no? Entonces, bueno, ese consejo fue absolutamente clave, ¿no? Porque ese consejo, en definitiva, ¿qué se encontró? Pues ese consejo se encontró con que se había producido una fusión de 7 cajas. Las 2 más importantes eran Bancaja y Caja Madrid. Por eso la sede social estaba en Valencia y la sede operativa en Madrid. Bueno, y aquello era una amalgama, aquello no había ninguna cultura común. Pero es que no solo eso, es que era una presión mediática que a mí me daba pena a la gente, porque era una presión mediática absoluta, porque eso coincide con los preferentistas. Los preferentistas que se manifestaban, bueno, pero es que iban a las oficinas y tenían una presión extraordinaria. Y la gente tenía miedo de su puesto de trabajo. O sea, ¿qué va a ser de mí, no? Esa fue una situación que yo suelo decir que la gente vio el color del abismo, ¿no? Y bueno, y ahí empezamos el partido, que además, para más gracia, nosotros presentamos un plan estratégico que el Gobierno de España en principio le parecía bien, pero a la Unión Europea dijo que no valía,
¿Por qué? Pues porque como se iba a inyectar capital... Financiación de Estado. Financiación de Estado, pues tenía que venir la Troika y estuvimos desde el mes de junio hasta noviembre discutiendo con la Troika. Bueno, discutiendo es una manera de hablar, con la Troika no se discute. Hombre, hay que decir que se pusieron más de 20.000 millones, ¿no? Se pusieron, efectivamente, se pusieron 20.000 millones. Sí, iba a decir yo que pusiste dos condiciones. Una, la parte de que el Consejo fuera político y luego recapitalizar esa no la puse, porque realmente, y la Troika lo hizo así, lo que se metió fue el dinero necesario para cumplir los mínimos regulatorios. Vale, o sea, fue por ahí el asunto, Sí, ¿no? claro, exacto. O sea, porque es cierto que en un primer momento nosotros hablamos de 22.000 millones, yo hablé de 22.000 millones, el gobierno estaba de acuerdo y la gente se ha quedado con eso. Sí. Pero eso no fue... No se llegaron a poner. No, porque inmediatamente entra la Troika y dice, oye, esto es ayuda de Estado, aquí hay que hacer un plan de reestructuración. Y el plan de reestructuración, además de otras consideraciones, tenía un gran desgaste, como ahora vamos a ver. Pero a cambio de eso, yo os pongo los 22.500, yo creo que fueron, que eran como lentejas. O sea, era como el plato de lentejas. Si tú quieres los 22.500 millones, tienes que reducir la gente en 7.500 personas. Tienes que cerrar... No me acuerdo cuántas eran, 2.000 oficinas. Y tiene que haber un descuento a los preferentistas a definir. Las discusiones sobre estos tres conceptos pues fueron muy, muy duras. Entonces era vicepresidente y dirigía la Digicom Joaquín Almunia. Entonces las discusiones fueron muy duras, sobre todo con los preferentistas, porque... Yo les decía, bueno, pero vamos a ver, si estos son nuestros mejores clientes, si nosotros les hacemos un descuento a nuestros preferentistas, estamos dándonos destrozando el futuro. Exacto, un tiro en el pie. Estamos descuento es que no le pagamos lo que le prometimos. Sí, bueno, el nominal es una quita, en definitiva. Y aquello no solo le aplicó a Bankia, sino a todas las cajas, pero para nosotros era extraordinario. Entonces, bueno, esas negociaciones, yo suelo decir que nunca jamás he estado tan pesado en algo en mi vida como las discusiones sobre las preferentes, con la Digicom, con el Banco Central Europeo, pero bueno, y esas fueron las condiciones. Luego, al final, ¿qué es lo que ocurrió? Pues ocurrieron dos cosas. Una, que se judicializó y al final la gente recobró el dinero, sí. Después de un desgaste desde el punto de vista de imagen, de esfuerzos, etc. Y segundo, que visto lo que se vio en España, los italianos no lo aplicaron. Entonces con lo cual fuimos el único caso. Pero bueno, eso es lo que ocurrió. Y realmente tengo una fecha fijada en mi memoria de forma extraordinaria y es el 28 de noviembre del año 2012. Que es cuando se comunica la Digicom en una rueda de prensa de Joaquín Almunia cuáles eran las condiciones del plan de reestructuración. Y yo había quedado con ellos en que una hora antes me dejaran a mí hablar con los 200 directivos más importantes para explicarles lo que venía. Y lo que venía era, no les tuve que hablar de los volúmenes de reducción de plantilla al 100%, porque habíamos llegado a un acuerdo con la Digicom que si a la de 3 años cumplíamos no sé qué cosas, no sé qué objetivos nos iban a permitir no cerrar tantas oficinas y tal. Bueno, pero en definitiva, había que decirle a la gente lo que iba a oír. Y a la gente había que decirle, oye, mira, vamos a tener que cerrar tantas oficinas, tenemos que reducir estas personas, tenemos que hacer un ERE, y esto, a cambio de esto tenemos la inyección de capital y a cambio de esto podemos mirar al futuro, ¿no? Y esa presentación fue la presentación más dura que he tenido en mi vida, porque me acuerdo que luego tenía una rueda de prensa y me tuve que cambiar de traje porque estaba absolutamente sudado. Aquello fue durísimo, ¿no? Ahí es donde dijiste, son 7.000 personas a la calle. Sí, exacto. Es terrible. Para todo el que... Tremendo. Para todo el que haya tenido que despedir gente. Ahí dijimos 5.000, porque habíamos llegado al acuerdo, decimos de momento 5.000, oye, y que si pueden dentro llegar de hasta 7. Que pueden llegar, pero no me obliguéis a decir
que pueden llegar hasta 7. Pero perdona, que te interrumpí. No, yo te iba a decir que yo siempre digo que lo más duro que me ha tocado hacer en mi vida es una época también de reestructuración. Esta fue con la burbuja de Internet, que tuve que echar mucha gente que no se lo merecía. Absolutamente. Y eso es tremendo, porque no sabes cómo explicarlo. Absolutamente. Eso es lo durísimo. Y la única cuestión en una situación como la de Bankia es que dices, es que si no hago esto, nadie tiene futuro. Pero dicho eso, una vez que cuentas eso, dices, bueno, y a partir de ahora tenemos un plan estratégico, que era el que nosotros presentamos posteriormente, 2 horas después a la prensa, ¿no? Y que había sido aprobado por la Digicom, por supuesto, ¿no? Pero claro, el plan estratégico, la gente te mira y yo siempre digo, la gente no te tiene por qué creer. O sea, tú les dices, este es el plan estratégico, eres súper transparente, dices que tú tienes una concepción de que las personas son lo más importante en la empresa, pero que ahora tenemos que hacer este sacrificio. El Consejo había trabajado en los principios y valores que queríamos que estuvieran en Bankia. Cuentan los principios y valores. Nuestro primer mensaje a la sociedad fue empecemos por los principios. Y todo está muy bien. Tú esto lo cuentas, pero la gente no te tiene por qué creer. Entonces, lo que tienes que hacer es pasar de las musas al teatro de nuevo, ¿no? Un esfuerzo de comunicación extraordinario, buscar quick wins para que tome tracción y sobre todo un tema fundamental, en mi opinión, que es el ejemplo, ¿no? Que es el ejemplo, que la gente vea que haces lo que realmente dices que hay que hacer. Máxime con una cuestión que al principio la gente no me entendió muy bien, pero que creo que era muy importante, era decir que la responsabilidad de salir de allí era de todas y cada una de las personas, porque anteriormente habían sido gobernados por políticos, y a los políticos lo que les gusta decir es yo te voy a salvar. No te voy a salvar, yo no te puedo salvar. Todos nos tenemos que salvar. Y ahí empieza todo el proceso de transformación, del cambio extraordinario de Bankia. Y cuando a mí me preguntaban y me preguntan cuál es la razón por la cual hubo un cambio tan extraordinario en Bankia, pues yo siempre respondo lo mismo. Aquí el elemento fundamental fue la transformación anímica del equipo de Bankia. Un equipo que vio el abismo y que se dio cuenta que podía salir de ahí. Cogió la fuerza, el compromiso, la ambición, y como consecuencia de todo eso, pues se genera un orgullo de pertenencia que es el que en definitiva te lleva a esa transformación anímica, que es en definitiva la que te lleva a los cambios de resultados espectaculares, ¿no? Eso te iba a preguntar ahora, cuéntanos un poco, ¿no? ¿Cómo fue la evolución de las ventas, del beneficio de Bankia tras ya hacer toda la recapitalización, comenzar a otra vez a... ¿qué? ¿Se empezó a crecer o no? ¿O hubo un proceso de crecimiento? Sí, nosotros hicimos un plan estratégico 2012-2015, que en el 2015 teníamos cumplidos todos los objetivos, cosa que yo estaba alucinado, porque decía, joder, la primera vez que me pasa esto y tal. Entonces, pero sí es cierto que hasta llegar al 2015, nosotros, sobre todo los primeros meses, el 2012 y la primera parte del 2013 fueron muy duros. Había mucha salida de clientes, ¿no? Correcto. Teníamos salida de clientes, salida de depósitos, y aquí había varios elementos fundamentales, ¿no? Por un lado, mostrar permanentemente serenidad, y por otro lado, estar muy cerca de la gente. Esto significa que yo estaba todo el día de viaje, pero no solo yo, porque tened en cuenta que cuando entramos nosotros en Bankia, antes se ha hablado del Consejo. Desde el punto de vista del equipo ejecutivo, solo entramos 4 personas, que fue Amalia Blanco, Pepe Sevilla, Antonio Ortega y yo. Y nadie más, porque eso lo habíamos aprendido en Latinoamérica. Tú no puedes entrar en el banco con un batallón, porque no, por varias razones. En primer lugar, porque en 20.000 personas hay talento seguro,
Y lo que tienes que quitar son los tapones de arriba, y eso hay que hacerlo muy rápido. Esas tomas de decisiones de sacar a la gente que te parece que es la que está taponando a la gente de valía, eso hay que hacerlo inmediatamente. Pero a partir de ahí lo que tienes que hacer es aflorar el talento. Claro, si metes a no sé cuántas personas, la gente ve que sus carreras no tienen ningún futuro. Y en cambio, si ven que solo hay 4 personas y que el futuro es de ellos y la responsabilidad es de ellos, es como yo creo que se genera ese tipo de actitud. Que fue muy importante porque, insisto, como bien preguntaba Unai, en los primeros meses, yo me acuerdo, teníamos reuniones, teníamos un comité que le llamamos Comité de Liquidez, todos los viernes, bueno, todos los días, pero sobre todo los viernes, y veías cómo se iban bajando los depósitos, a qué bancos iban y tal y cual. Y eso nos costó bastante, nos costó como 4 o 5 meses pararlo. Y yo creo que eso ya coincide con que el tema de las preferentes pues se aclara, porque hay un decreto con unos arbitrajes y tal y cual. Bueno, y eso ya en el año 2013, a finales del 2013, teníamos desde el punto de vista legal, teníamos eso razonablemente ya centrado y por lo tanto la dinámica, la segunda parte del año 2013, las dinámicas de negocio cambian mucho. Y ya el año 2014 y el año 2015 son años de crecimiento. Ya, y empezasteis a pensar en crecer y... Exacto. Qué bueno. Bueno, y entonces la gente es cuando, claro, porque lo que os decía antes, es que además había que hacerlo muy rápido porque la gente no te tiene por qué creer. Sí, cuando yo siempre cuento eso de que, porque me lo creo, de verdad, ¿no? Eso de que solo el ejemplo legitima el liderazgo, pero claro, para dar ejemplo necesitas tiempo. Entonces, el tiempo juega a tu favor, ¿no? Qué bueno. Entonces, entonces Bankia vuelve a crecer y yo recuerdo perfectamente como cuando dijeron que te nombraban, hubo un cambio. Además, la propia acción subió, yo creo recordar, ¿no? Cuando aquello... Aunque yo a todo el mundo le recomendaba que no comprara acciones, pero... Y yo cuando vi la nota de prensa que dices, yo personalmente pensé, digo, ahora sí que es la buena, ¿no? De esta que dicen, mejor una vez rojo que no ciento colorado, ¿no? Que es lo que llevaban haciendo los últimos años con la fusión de cajas. Y la siguiente pregunta que tengo es, claro, es un banco del Estado, ¿no? Entonces, ¿en qué momento ya empiezas a pensar que hay que ir dando salida o hay que ir vendiendo poco a poco? Y, en fin, ¿cómo decides cuál va a ser el destino? Porque también sabéis que sabéis de manera temporal, ¿no? Tenía una época, ¿no? Sí, bueno, lo de... hay un par de cuestiones, ¿no? Realmente lo de la época, o sea, teóricamente había una ley que además había sido aprobada en tiempos de Zapatero, que el Estado, fijaros cómo han cambiado las cosas, que el Estado tenía que desinvertir en un periodo de 5 años cualquier, digamos, capitalización que se considere una ayuda de Estado. Pues esto lo habrán cambiado, ¿no? Porque con esto de Telefónica... Claro, no, eso se cambió en Bankia, porque, y con el Partido Popular. Cambiaron de tal manera que lo que dijeron es, bueno, esos 5 años pueden ser prorrogados a propuesta del ministro de Economía y aprobados por el Consejo de Ministros, que es lo que está ocurriendo. Esto es una especie de... que continúa y continúa, ¿no? Bueno, realmente lo que es la decisión de desinversión no nos correspondía a nosotros, le correspondía al gobierno. Y realmente el gobierno, con Luis de Guindos como ministro de Economía, hizo 2 desinversiones del 7% cada una. Luego no se hicieron más. Aunque está implícito en lo que he dicho, quiero dejar claro que ese requerimiento, esa exigencia de no injerencia política fue respetada absolutamente por el partido, por los 2 ministros del Partido Popular, por Luis de Guindos y Román Escolano, y tengo que decir también que fue respetada de forma absolutamente escrupulosa también por el Partido Socialista, por siendo Nadia Calviño ministra de Economía, ¿no? Y eso creo que fue muy importante. Ahora, las decisiones de desinversión no dependían de nosotros, ¿no? Bueno, lógicamente, a medida que fue pasando el tiempo, pues también los temas judiciales
que por no alargar el tema, fueron muy abundantes y que te estresan mucho y que además te exigen muchísima atención, bueno, fueron decayendo a lo largo del tiempo. Aquí la cuestión, ¿qué es lo que ocurrió? Que del 2012 al 2015 tuvimos un éxito fenomenal y en el año 2016 las cosas empezaron a complicarse para nosotros y para todos, porque entramos en el mundo de los tipos de interés nulos o casi o negativos. Negativos, exacto. Entonces, un banco, que, como todos los bancos españoles, ¿no? Pero sobre todo los provenientes de cajas, que tienen una parte de su activo muy importante en hipotecas, indiciadas en un 90 y tantos %, la caída del Euribor fue muy dura. Y ahí el año, no tanto el 16, pero el 17, el 18 y el 19, para la banca española fue durísima, ¿no? Luego viene el COVID. Todos además, el Sabadell, fue durísimo aquello, sí. Sí, porque tuvo una cosa muy positiva. Cuando ahora vemos como los bancos están con una pequeña subida de tipos de interés, claro, es que el proceso de reestructuración del sector bancario fue absolutamente extraordinario. En términos de número de gente, se habla de la reconversión de la industria, pero la reconversión del sector bancario ha sido, y sigue siendo, pero sobre todo ha sido, cuando uno coge una cierta perspectiva, ha sido tremendo, ha sido extraordinario. Entre el número de oficinas que tenemos ahora, pues tienes que ir a los años 60, el número de personas. Ha sido una reconversión amable desde el punto de vista de salidas de las personas, con una gran pérdida de talento, pero amable desde el punto de vista financiero, pero ha sido una reconversión de caballo, ¿no? Entonces, claro, o sea, la decisión, había una decisión, ¿no? Era ver si Bankia continuaba de manera independiente o si hacer una fusión con otra entidad. ¿El detonante de esto fue la reducción de márgenes, o qué es un poco lo que motivó aquello? Bueno, yo creo que cada uno de los actores seguramente tendrá una explicación, ¿no? Por un lado estaba eso, por otro lado estaba el COVID, que entra el COVID, y por otro lado, yo personalmente, cuando digo yo, digo el Consejo. El Consejo, nosotros teníamos claro que lo más conveniente para Bankia, claro, no éramos los propietarios, pero lo más conveniente para Bankia era hacer una operación corporativa. Y yo personalmente, y creo que muchos de los consejeros, pero bueno, por no incorporarles a ellos a esta opinión, me parecía muy importante diluir la participación del gobierno, pensando en el futuro, etcétera, ¿no? Bueno, entonces esa idea de una posible fusión, yo creo que estaba desde, no sé, yo creo que desde el 16, 17 andaba rondando por ahí, ¿no? Cada uno con una visión, pero bueno. Entonces había distintas alternativas. Yo personalmente siempre había pensado que la mejor alternativa era CaixaBank, por muchas razones, entre ellas porque ninguno de los otros dos grandes bancos iban seguramente a admitir al sector público dentro de su accionariado, y además era lo suficientemente grande como para tener además un accionista muy, muy relevante como es la Fundación, ¿no? Entonces, ese proceso pues al final se decanta después del COVID. El COVID fue, pocos meses después del COVID es cuando realmente empiezan las conversaciones entre los dos grandes accionistas, es decir, el FROB y la Fundación, entre Nadia Calviño y Isidro Fainé, y ahí estaba yo un poco de go-between, ¿no? Aquí intentando acercar las posiciones, ¿no? Y desde esa perspectiva, ellos me ofrecieron seguir como presidente. Yo puse solo una condición, y era que el gobierno corporativo se mantuviera como estaba en Bankia, con una excepción. En Bankia no había consejeros dominicales y, lógicamente, en CaixaBank tenía que haber, ¿no? Y ahí empezábamos el partido con que CaixaBank tenía 6 consejeros dominicales.
Claro, el gobierno quería 3, o sea que... Y claro, yo les decía, pues vamos a tener que ir al Bernabéu para hacer los consejos. Pues si quieres el 50% de independientes y tal. Y hay en una gran muestra de generosidad, que tengo que decirlo, la Fundación Criteria admitió bajar a 2 y como consecuencia de eso el FROP tenía 1 y teníamos 3 consejeros dominicales. Y bueno, y ese era uno de los elementos clave de la fusión. El siguiente es el precio, que bueno, como siempre hay líos y tal y cual, pero al final pues se salió y se llegó a un acuerdo, ¿no? Y como decía, es cuando me proponen... Yo realmente yo estaba dispuesto, y se lo comenté a ellos con una absoluta claridad, a marcharme, o sea, pero por otra parte me parecía que si se respetaba lo del gobierno corporativo era dejar el trabajo a medias, ¿no? Decía, joder, nos vamos a meter en una fusión, todas las fusiones, como tú has dicho, han salido fatal, todas las que he vivido yo horribles. Digo, joder, a ver si después de todo este trabajo les dejo todo otra vez otro lío aquí y tal, ¿no? Y la verdad es que por eso, vamos, me parecía muy importante que la fusión tuviera éxito, que no nos pegáramos en el consejo al minuto siguiente, en fin, ese tipo de cosas, ¿no? Y esa es la razón por la cual decidí seguir, ¿no? Muy bien. Pues antes de entrar en la etapa de la Caixa brevemente, como esto no te lo va a decir ningún político, ni te lo va a agradecer nadie, pues yo creo que nosotros, en nombre de todos los españoles de bien, te agradecemos a ti y a esas personas del Consejo que acabamos de descubrir que no tenían seguro de responsabilidad, ¿cómo se llame?, de directivos, por los servicios prestados a España, ¿no? Bueno, he dicho del Consejo, era del Consejo y de los directivos. Y dentro de los directivos, Antonio Ortega y Amalia, que habían venido con nosotros, tampoco lo tenían. Luego Antonio pasó al Consejo, pero en un primer momento no estaba, pero tampoco lo tenía. Y muchas gracias, Ramón, por esas palabras. Yo, desde luego, les estoy agradecidísimo. Muy bien. Y bueno, llegamos a la Caixa y bueno, pues yo estaba haciendo ahí unos numeritos y digo, oye, cuando llega José Ignacio a cuando se va José Ignacio, ¿no? Del 21 al 25, se dobla el valor de la acción, ¿no? ¿Algo habrás tenido que ver? Sí, bueno, yo creo que también nos hemos visto beneficiados. Se dio la vuelta. Sí, exacto. O sea, quiero decir que no, es que hay que decir estas cosas, porque cuando la marea no te ayuda, hay que decir que no te ayuda, y cuando la marea te ayuda, ayuda, ¿no? El tema de los tipos de interés y como consecuencia de eso, los múltiples de la acción han cambiado y tal y cual. Pero hombre, yo lo que sí creo es que la fusión de CaixaBank ha sido un éxito fenomenal, ¿no? Para mí era una operación absolutamente evidente, ¿no? Era dentro de las alternativas, por las razones que antes he comentado, y por otra que es muy importante, y es el mundo de las cajas, con una cultura que no es exactamente igual, pero bueno, por lo menos tienen una base común. Me parecía que era, digamos, la boda ideal, ¿no? Pero bueno, esas cosas te parecen ideales. Antes hemos visto de lo del BBV, ¿no? Tengo que decir que el Consejo de CaixaBank, estaba formado por 10 personas provenientes de CaixaBank y por 5 provenientes de Bankia. Bueno, y cuando nos incorporamos al Consejo, en las fusiones puedes tener 2 tipos de actitudes en el Consejo. La actitud 1, que es la que suele predominar, mirar hacia el pasado. La actitud 2, que es la que es recomendable, mirar al futuro. Y la verdad es que desde el primer momento el Consejo, las personas, en definitiva, pues es un tema de personas, ¿no? Decidieron mirar al futuro. Y además eso fue muy rápido. Yo suelo contar una anécdota que es una desinversión, no muy importante, pero una desinversión que llevamos al Consejo. Pues no sé, llevábamos como 5 meses en el nuevo Consejo. Y la desinversión, pues, todo el mundo, por absoluta unanimidad, decidió que había que hacer la desinversión. Y yo les dije que estaba encantado, y todos decían, oye, ¿pero por qué te sorprende tanto?
Y me sorprende por una razón, porque en mi experiencia personal, cuando se produce una fusión, quieres vender un activo y la parte del consejo que ha comprado el activo, joder, le parece un insulto, ¿no? Y el hecho de que todo el consejo, opinase en la misma línea, significaba que estaban mirando al futuro y la verdad es que el consejo funcionó bien. Ahora, el consejo funcionó muy bien, con una gran unidad, mirando al futuro, pero como siempre digo, aunque todos los líos corporativos que yo he vivido en fusiones empiezan por el consejo, pero el consejo que se lleve bien es una condición necesaria, pero no es suficiente, porque si luego no pones bien los cables, pues aquello no funciona. Y realmente hubo una integración fenomenal desde el punto de vista informático, de sistemas y una integración de la gente. Y yo creo que han sido 4 años, los 4 años que he vivido, pues la verdad es que pues muy, muy contento, ¿no? Porque por fin hemos visto una fusión en la que no hemos acabado a tiros, ¿no? Yo tengo que decir que tengo muchísimo respeto por la Caixa y por los profesionales de la Caixa. Creo que sabes que en su día yo tuve como consejeros de la empresa que yo cofundé y que vendimos a Societe Generale a Antonio Massanell y a Gonzalo Gortázar. Me parecen 2 personas listísimas, súper profesionales y los 2 con una mano izquierda tremenda, ¿no?, para lidiar las situaciones de consejo. Y bueno, pues tengo una opinión excelente del banco, ¿no? Sin embargo, cuando yo miras el panorama bancario en Europa y sobre todo en Estados Unidos, pues la Caixa, no deja de ser un banco que le va muy bien actualmente, pero muy local, ¿no? Yo no sé si en el futuro, en Europa, se puede seguir siendo, en los próximos 20 años, un banco tan local como es la Caixa, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? Vamos a ver, la Caixa tiene un punto fuerte, además del posicionamiento en términos de cuota de mercado, tiene un punto fuerte muy, muy relevante. Y es que, por supuesto, es el primer banco en España, pero es la primera compañía de seguros y la primera compañía de asset management. Y eso te da una potencia de disparo incluso en situaciones con tipos de interés muy negativos, porque tienes unas comisiones que... y yo creo que la posición en estos momentos de la Caixa en España, menos en Portugal, la verdad, pero en España es una situación tremendamente sólida, ¿no? Cuando uno mira al conjunto de Europa, aquí la cuestión es si se van a producir fusiones paneuropeas o no. O sea, al final... Y mi opinión es que las fusiones paneuropeas terminarán produciéndose, pero va a llevar un tiempo. ¿Y por qué va a llevar un tiempo? Teóricamente la gente te dice, pero ¿por qué no se producen fusiones europeas cuando tenéis la misma regulación, la misma inspección? Parece increíble, ¿no? Pero es que no es verdad, porque claro, la reglamentación de la banca en Europa se hace a través de las directrices. Las directrices se traducen en los distintos países, pero no se traducen desde el punto de vista lingüístico, sino que aquí cada uno añade lo que le parece bien y tal y cual, ¿no? Con lo cual tienes una fragmentación absoluta y total, de tal manera que los requerimientos en términos de blanqueo de capitales es distinto en cada uno de los países, el tratamiento de las demandas de los clientes es distinto, hasta los bancos centrales de los distintos países te piden la información de manera distinta. Entonces, claro, en esa situación es difícil ver el punto para las fusiones paneuropeas. Cualquier fusión tiene un riesgo de implementación extraordinario. Encima hacerlo en leyes distintas, con idiomas diferentes y tal, le añade a eso mucha más emoción. Y por contraposición, ¿dónde están las sinergias? Porque en estas condiciones pues son muy difíciles de ver. Teóricamente en la administración central, pero en la práctica muy difícil de ver, ¿no? Y por lo tanto yo no veo posibilidad de, cuando se habla, por ejemplo, Unicrédito con
en su operación en Alemania, es que Unicredito ya está en Alemania. Realmente para mí es una operación doméstica. Yo lo que espero es que a lo largo del tiempo, esto se vaya centrando y podamos asistir a las fusiones paneuropeas. Y ahí la Caixa jugará un papel. Y eso yo lo considero muy importante. Antes de la crisis, el mayor banco por capitalización de Europa, que era el HSBC, tenía la misma capitalización que JP Morgan. Y hoy tienes que sumar, depende del día, a pesar del re-rating que ha habido de los bancos españoles, tienes que sumar como 9 bancos europeos para llegar a la capitalización de JP, ¿no? Entonces, bueno, eso es una situación de debilidad clarísima y evidente, ¿no? Pero como no hagamos los cambios que hemos estado comentando, y mucho más importante que eso, hasta que no termines la unión bancaria con un fondo de garantía de depósitos común, es que hablar podemos estar hablando toda la vida de las fusiones paneuropeas, pero no se dan las condiciones para que realmente se produzcan, ¿no? Es como lo veo yo. Cuando se produzcan, que se producirán en algún momento. Yo creo que la Caixa tiene que jugar hay un papel, y todo lo que sea fortalecerse internamente significará mayor capacidad de negociación, ¿no? En una posible operación que, insisto, yo creo que le queda tiempo, ¿no? Vamos a hablar un poco, si te parece, del modelo bancario, tratando de no ponernos demasiado técnicos, ¿no? Uh-huh. Pero el modelo bancario es un modelo donde alguien toma depósitos, ¿no? Y con esos depósitos, que se los puede llevar en cualquier momento el cliente, pues va a dar préstamos, en general hipotecas, a 15 años, ¿no? Entonces tienes una situación en la cual, si te pillan mal dadas, resulta que la gente se puede llevar el dinero en el día 1 y tú, sin embargo, no puedes devolverlo porque lo tienes invertido en hipotecas a 15 años. Como cada 10 años hay una crisis gorda, 10, 15, 20 años, hay una crisis... 20 y tantos. Hay una crisis de las grandes, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto en un banco? Porque, claro, si te pasa 15 años después... O sea, normalmente te pasa con decisiones que se tomaron hace 15 años, ¿no? Sí. Hombre, yo lo que creo es que, afortunadamente, cuando tienen las cuentas corrientes, que teóricamente se las pueden llevar, la gente tiene la buena costumbre de no llevárselas, ¿no? Sí. Gracias a Dios. Exacto. Pero vamos a ver, sobre ese tema, y además puedes pensar, el modelo bancario, además con todas las posibles amenazas que están alrededor, ¿no? Nuevos competidores, etcétera, y además, como tú has comentado también, con la regulación y tal. Vamos a ver, si partimos de la crisis financiera, porque yo creo que yo a la crisis financiera le doy un valor tremendo, no solo desde el punto de vista económico, sino político y social, ¿no? Pero centrándonos en la crisis desde el punto de vista financiero, la razón de la crisis financiera son varias, pero para mí realmente hay una fundamental, y es el arbitraje financiero. Hay el mejor libro que yo he leído sobre la crisis financiera, que además es cortito, o sea que se lee muy bien, se llama, no creo que hay traducción al castellano, sería Bomberos, y lo escribieron Bernanke, Paulson y Gaynor. Os lo recomiendo vivamente, porque se lee muy fácil y analizan con profundidad el aspecto del arbitraje financiero, ¿no? Que en definitiva el arbitraje financiero era que los bancos, los mismos bancos, creaban unas sociedades fuera para evitar los requerimientos de capital y de liquidez, y esas sociedades fuera no tenían ninguna regulación, le vendían unos activos que los fondeaban, les daban liquidez con unas condiciones que no cuadraban con el requerimiento del activo, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurrió entonces? Lo que ocurrió entonces es que se dijo, bueno, esto hay que arreglarlo. Y para arreglarlo se definieron dos mundos. El mundo de lo que ya estaba regulado, que se hiperregula, y el mundo de lo que no estaba regulado, que no se regula. Y efectivamente, la parte de la banca se hiperregula, los requerimientos de capital serán ahora por lo menos el doble de lo que eran
antes de la crisis, probablemente. Lo que es el apalancamiento es la mitad. La mitad, efectivamente. Sí, en términos de core capital, pues más o menos, ¿no? Que afecta mucho a la rentabilidad, ¿no? Bueno, y en esas circunstancias, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es, por un lado, la banca, es cierto, que tiene algunos aspectos muy positivos. Antes lo hemos comentado, la reestructuración que se ha producido te genera un apalancamiento operativo espectacular, de tal manera que la banca española, con Euribors a 12 meses en el entorno del 2%, saca ROEs de doble dígito, ¿no? Sí. Bien, cosa que era impensable. A mí hace 20 años me dicen con el 2% y tal, y digo, esto es absolutamente imposible rentabilizar un banco, ¿no? Pero es cierto que el contexto competitivo ha cambiado de forma extraordinaria, ¿no? La parte no regulada del sector financiero, bueno, pues que al no ser regulada tiene una ventaja competitiva tremenda en capital, en liquidez, en provisiones, y ha tenido y está teniendo un crecimiento fenomenal, ¿no? Para el que no lo sepa, la parte no regulada es, por ejemplo, los fondos de deuda. Correcto. Que ahora son enormes, son de tamaños de bancos. Exacto, los private equity, los private debt, que son enormes, ¿no? Y han tenido un crecimiento extraordinario y lo siguen teniendo, porque tienen una gran ventaja competitiva. Los reguladores de vez en cuando hablan de que si hay que regularlo o no hay que regularlo, pero en la práctica no lo regulan. Y ese es un competidor muy importante para la banca. De hecho, si miras lo que tú decías, si miras, y eso es en Estados Unidos y en Europa también, cómo han evolucionado los saldos de los créditos en los balances bancarios, que han estado con crecimientos discretísimos, y miras cómo han crecido esos fondos no regulados de deuda, que han tenido crecimientos explosivos, la diferencia es extraordinaria, ¿no? Y ese es un elemento que, bueno, vamos a ver qué es lo que ocurre en el futuro, pero es un elemento muy importante para la banca. La segunda cuestión para la banca son los nuevos jugadores, ¿no? Yo recuerdo que hace 10 años a la gente le preocupaba las startups. Yo creo que ahora no preocupa demasiado las startups o realmente son más un aliado que otra cosa. Las big tech es otro tema. Pero la banca tiene lo que antes hablábamos, ¿no? De la regulación. La regulación es mala porque te obliga a tal, pero es buena porque es una línea de defensa. No me imagino a las Big Tech entrando en recibir depósitos. No me lo imagino. Queriendo ROEs del 10%, del 12%. Exacto, es que no me lo imagino. No me imagino cayendo en la maldición del depósito. En el momento en que pides un depósito te cae toda la regulación encima, ¿no? Entonces, yo creo que hay ahí una cierta confrontación que yo creo que los 3-5 próximos años se va a concentrar en el mundo de los medios de pago. Y no tanto por las comisiones como por la propiedad del dato, que es el elemento clave y fundamental. Saber dónde compras y dónde vendes, etcétera, bueno, en definitiva te da mucha información. Y aquí, es cierto, en todo este contexto se está celebrando una batalla. Una batalla que mucha gente da por perdida para los bancos tradicionales. Yo no la doy por perdida. Los bancos tradicionales tienen un reto del que se habla poco, pero es el más importante, que es los canales de distribución. Es decir, qué combinación tienes, cuántas oficinas tienes que tener, qué combinación tienes en digital. Y esa es la decisión estratégica más compleja que tiene un gestor, que va a tener un gestor y que está teniendo un gestor bancario. Pero ese es un tema interno que lo tienen que solucionar. Pero respecto a los nuevos jugadores, yo veo algunas ventajas muy relevantes, ¿no? La primera es la base de clientela. Tener base de clientela es absolutamente clave. O sea, tú puedes tener una tecnología estupenda. Yo en los tiempos en que estaba en Garun, me venía la gente, no tengo una tecnología estupenda y tal. Me tienes que encontrar dónde puedo adquirir clientes. Ya. Es que va de eso. Si yo supiera, no estaría aquí y tal, ¿no? Entonces, tienes una base de clientela y una base de clientela fiel porque hay un elemento de confianza.
Por ejemplo, tú le preguntas, es en general en Europa, pero desde luego en España, la confianza de a quién le cederías tus datos, y después de los hospitales están los bancos. Entonces, tienes esos dos puntos fuertes, a mí me parece que son extraordinarios. Además, tienes un cierto músculo financiero, no te puedes comparar con las Big Tech, pero tienes un músculo financiero y la capacidad de imitar y copiar las mejores prácticas. Tan es así que yo además, y en esto creo, y sé que es difícil, pero creo mucho, es que además hay oportunidades para la banca en este nuevo contexto. Porque si algo nos ha enseñado el mundo de la digitalización es que las fronteras entre los sectores se diluyen. Y la banca tiene una enorme oportunidad para traspasar en términos de comercialización a otros sectores. ¿Por qué? Porque tienes los clientes, tienes la confianza, tienes la información. Es difícil, por supuesto que sí, pero no vería todo en términos defensivos. También creo que hay elementos ofensivos. Dicho eso, que tiene que cambiar el modelo, por supuesto, pero tampoco lo veo en los 5 o 10 próximos años. Para mí, el principal reto, como he dicho, es el canal de distribución. Porque ese es realmente complicado. Porque tienes distintos clientes que tienen distintas necesidades, a todos les tienes que servir, pero es que además estos clientes van cambiando de grupo a grupo y seguirles no es tan sencillo, ¿no? Es como lo veo, vamos. Muy bien, pues yo creo que vamos a pasar ya a la parte personal, porque nos estamos alargando más de lo que seguro que José Ignacio desearía. Fuiste pivote de balonmano en el Loyola. Sí, hombre. ¿El deporte de equipo vale para la vida profesional? Yo estoy convencido. Fíjate, nosotros jugábamos en el colegio, en el Loyola, y el equipo de balonmano, 6.000 años después, seguimos teniendo 3 cenas todos los años. O sea que eso crea una enorme amistad. Yo siempre he pensado que el deporte en general, pero sobre todo el deporte en equipo, es muy, muy importante. Te da una serie de valores fundamentales, ¿no? Para andar por la vida, ¿no? La relación con otros, los principios de lealtad, el compañerismo, el espíritu de sacrificio por otro compañero que le están pegando el de al lado, y todas esas cosas yo siempre lo he creído. Y a mis hijos siempre se lo he recomendado. Pues yo tengo una pregunta. Yo soy de Bilbao y varias veces, ¿no? Andando por el paseo en Plencia, pues te he visto con tu mujer, y luego en el avión nos cruzamos de vez en cuando Bilbao-Madrid. Te he visto en clase turista en el avión de Bilbao-Madrid. Entonces, a mí me da la sensación de que llevas una vida relativamente austera y que contrasta mucho, ¿no?, con la visión que en general tiene la sociedad de lo que es un banquero, ¿no? Entonces, lo primero que quería preguntarte es si efectivamente es así esta sensación que tengo. Y la segunda, si hay alguna razón o hay algún aprendizaje o algún mensaje. O sea, ¿qué opinas ahí, no? Bueno, partiendo de la base que la austeridad es relativa, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, cada uno te mira y dice, oh, este austero, tal. Sí, pero sí es cierto. O sea, yo tengo, quitando que me gusta mucho viajar, y es uno de mis hobbies que espero poder desarrollar en el próximo futuro, es cierto que a mí me gustan cosas, pues me gusta ir al monte cuando estoy en Bilbao o a la sierra en Madrid, me gusta estar con mis amigos, con mi familia, me gusta ir a Plencia, donde he estado toda mi vida, y es el tipo de gustos que tengo y es lo que me gusta. Entonces, hago lo que me gusta. Entonces, yo comprendo que hay gente que le gusta otras cosas, pero yo creo que el único aprendizaje es que uno tiene que hacer las cosas que le gustan y no tener que imitar un tipo de vida que no te gusta nada, ¿no? Muy bien. Oye, del Athletic de Bilbao, digo fatal, siempre me corrige Unai, es del Athletic. Es que desde Madrid le llaman de Bilbao y digo, no hay mejor manera que de cabrear a la gente de Bilbao. De Bilbao, exacto. De toda la vida, ¿no? Creo que 2 finales ha sido y 2 victorias. Exactamente. ¿Está en el mejor momento de su historia el Athletic? No. Pobre John. Yo creo que está en un momento fenomenal, la verdad. Hombre, si me hubieras preguntado esto hace un mes, te hubiera dicho que es extraordinario. Sí. Llevamos son los partidos más regulares. No, pero hombre, yo creo que está en un momento muy dulce. Pero claro, todos los de mi edad
todos nos acordamos del Atleti de Clemente, ¿no? Y aquel equipo que ganó ligas y copas, todavía nos queda un tiempito, ¿no? No, y además es difícil porque las circunstancias son muy diferentes y con la filosofía que tenemos en el Atleti, pues es muy difícil competir como compitió aquel equipo. Pero dicho eso, yo creo que están haciendo. El año pasado fue estupendo, este año empezamos fenomenal, ahora estamos un poco renqueantes, pero espero que superemos esta fase. Joder. Muy bien. Luego, sabemos que te gusta mucho la filosofía y que incluso has tomado clases y quería preguntarte por una frase que comentaste alguna vez, que es: la vida es aquello que te va sucediendo mientras estás ocupado haciendo otros planes. Es una cita de John Lennon. ¿Y qué querías decir con esto, no? Pues vamos a ver. A mí me gusta la filosofía. Todavía sigo recibiendo clases. Ajá. Antes a los lunes, ahora los martes a la hora de comer. Pero esa cita, que no me acuerdo muy bien cuando lo dije, ¿no? Pero bueno, supongo que era en un entorno en el cual cuando la gente, al principio decía, yo con 10 años no pensaba, no soy de esas personas que con 10 años piensan ser notario, ¿no? Y yo en la evolución de la vida, yo soy muy providencialista. Es decir, la vida te lleva por donde te lleva. Y por mucho que planifiques, pues no vale para demasiado. Hombre, está bien planificar, hombre, para ordenarse y tal y cual, con los conocimientos, pero planificar la vida y dentro de 5 años voy a hacer no sé qué, me parece que no tiene mucho sentido. Mientras estás haciendo eso, la vida te está llevando por otro lado y por lo tanto es casi mejor vivirla que planificarla. Y en ese sentido, ya te digo, yo soy en eso muy providencialista. Muy bien. Muy bien. Bueno, esto es un podcast de inversiones, ¿no? Y entonces a todo el mundo que pasa por aquí, pues le pedimos que, sobre todo también para que la gente aprenda, ¿no? Diferentes maneras de gestionar su patrimonio, ¿no? O sea, cómo tienes repartido tu patrimonio entre activos líquidos, ilíquidos, renta variable, renta fija, inmobiliario, ¿no? ¿Cómo? De mí van a aprender bastante poco, ¿eh? Pero sí, vamos a ver, yo te diría que entre, digamos, activos y líquidos o inversiones directas que he hecho, patrimonio inmobiliario o commodities, ahí puedo tener como entre el 15 o el 20% de mi patrimonio. Y el 80% realmente desde el año, bueno, desde que entré en el comité de dirección de BBV, que eso sería el año 94 o así, siempre me han gestionado la cartera por conflicto de intereses y todo este tipo de cosas, ¿no? Y de hecho, mantengo esa situación. Con lo cual, sí, hombre, intervengo en el asset allocation y tal y tal. Y esos son pero, activos líquidos. Y esos son activos líquidos en general. ¿Tendiendo más hacia acciones riesgo o más conservador? Realmente, dentro de ese 80%, tengo 2 carteras. Una conservadora, con rentas variables, niveles 30 o algo así, y una más agresiva con niveles como 50 o una cosa así. ¿Y has ido cambiando la ponderación con la edad o la has mantenido? Sí, no. No, la verdad. Ahora que me lo dices, igual había que pensar. Exactamente. Ahora que me lo dices. Llevo 30 años con el mismo asset allocation, está bien. Muy bien. Oye, pues bueno, hemos acabado la parte de preguntas. Yo me voy a levantar un momento, porque tenemos un pequeño obsequio para ti. Hola. Sí. ¿Vale? Encima. No sabemos si te va a gustar, pensamos que es especial, ¿no? Entonces, bueno, voy a poner por allí para que se vea cuando te lo entregamos. Pero es una camiseta del Athletic de Bilbao, pero bueno. Firmada por toda la plantilla. Joder, está la pena. Esto, como tenemos un poco de enchufe. Sí, claro. Pues muchísimas hemos gracias. pensado que quizá te gustaría, ¿no? Muchísimas gracias. Me gusta tanto que no me importa que pongan cuchara. Bueno, ahora no me importa en absoluto, pero que hubiera estado en cualquier sitio. Bueno, pues oye, muchísimas gracias, de verdad. Ahora te ayudamos a... Muchísimas gracias, Ramón. Muchísimas gracias, Unai, de verdad. A bajarla. Oye,
Esto es para el despacho. De Madrid, por supuesto. Pues mil gracias, de verdad. Gracias a vosotros. Sí, para nosotros ha sido un placer. Para mí también. Lo hemos pasado fenomenal. Te hemos ocupado un poco más de tiempo del que pensábamos. Te lo agradecemos. Y nada, muchas gracias y hasta siempre. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.